En Colombia se está debatiendo la prohibición de las mal llamadas terapias de reconversión sexual, y al igual que siempre que se debate sobre derechos LGBT, las fake news, los bulos y ataques contra el borrador de la ley y las personas de la comunidad no ha tardado en surgir. Lamentablemente el proyecto se archivó en su tercer debate en el Senado, ya que cuando se iba a discutir comenzaron a salirse senadores para desarmar el quórum, causando que se hundiera, pues un nuevo periodo de legislación iba a comenzar en unos días. Si bien hay muchos activistas y senadores interesados en volver a ratificar y que el proyecto se vuelva a debatir, esta no es la primera vez que un proyecto de esta tipología llega a archivarse o con un tema similar. Y casi siempre esto es tras múltiples malas prácticas, como lo pueden ser la manipulación y mentiras de congresistas como J.P. Hernández, Karina Espinosa y Alejandro Hernández. Y hasta la última actualización de este guión, que fue el 2 de agosto de 2024, sigue sin ratificarse este proyecto en el nuevo periodo legislativo, que esto puede verse a que actualmente los activistas se están enfocando y están llevando esfuerzos a la aprobación de la ley trans. Bueno, sin más que añadir a esta introducción, hablemos del proyecto de ley Inconvertibles y la tortura, que recibe el nombre de terapias de reconversión. Antes de empezar, es muy importante aclarar que las organizaciones que defienden los derechos humanos y las organizaciones de salud recomiendan que no es aconsejable usar el término terapia de reconversión para referirse a este tipo de prácticas, debido a que pues ayudan a mantener el prejuicio hacia la orientación sexual y la idea de que estas pueden corregirse. Por el contrario, recomiendan que se use el término ECO7. Y para definir qué son, lo vamos a hacer con la ley en la mano. Son todos los esfuerzos de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género que tienen como finalidad a. Cambiar una orientación sexual a la heterosexual. B. Cambiar una identidad o expresión de género diverso a cisgénero. C. Cambiar una expresión de género diversa a una alienada del sexo impuesto a nacer. C. Reprimir, reducir o impedir una orientación sexual no heterosexual. D. Reprimir, reducir o impedir la identidad de género de una persona no cisgénero. E. Reprimir, reducir o impedir expresiones de género. Son todos los medios utilizados para intentar cambiar la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, incluyendo técnicas conductuales y psicoanalíticas, enfoques médicos, religiosos y espirituales que se practican con o sin consentimiento de la persona. No existe ECOSIG en el caso de las intervenciones médicas, quirúrgicas o los tratamientos hormonales destinados a expresar la identidad de género autopercibida de una persona. Esta pues es literalmente la definición que nos da la ley, pero pues yo se los voy a traducir al cristiano y les diré que es literalmente cualquier esfuerzo que implique una violencia física, terapéutica, económica, verbal, sexual, médica, simbólica, etc., con el objetivo de que un individuo cambie, busque cambiar o rechace su orientación sexual, identidad o expresión de género. La ley pues no solamente busca prohibir este tipo de comportamiento, sino que también busca añadir unas nuevas medidas al ordenamiento jurídico colombiano, las cuales vamos a ver más adelante, pero primero analicemos si hay necesidad de que el ordenamiento jurídico en Colombia busque prohibir o penalizar esta práctica. Según el reporte de AOUT, las ECOSIEC se practican hasta en 68 países. En América Latina son muy frecuentes, al punto en que el 20% de personas LGBTIQ ha sido sometida a una ECOSIEC en Colombia, y entre personas trans el número aumenta hasta el 33%. A nivel mundial, la mitad de las víctimas son menores de edad. A su vez se destaca que es una problemática que merece su propia política pública, que se enfoque en ámbitos como la educación y la salud y no solamente en el ámbito penal o punitivo, ya que existen muchas dudas sobre cómo puede combatirse, reducirse y especialmente castigarse o prohibir, penalizarse. Incluso llegan a existir problemas a nivel jurídico de cómo definir este delito, pues muchos de los centros religiosos o pseudomédicos que realizan estas acciones tienen otro tipo de clientes con los que pueden incluso accionar. De hecho, es poco común que promocionen abiertamente las ECOSIEC como hacen con sus otros servicios. También algunos aportes de reporte abren el diálogo a cómo podemos abordar la problemática cuando involucra al círculo familiar de la víctima, pues son muy pocas las que están dispuestas a declararse en contra, teniendo en cuenta lo que implica un proceso judicial y una sentencia en contra de un familiar. Tanto estudios en Colombia como en Estados Unidos han concluido que las personas que fueron víctimas de una ECOSIEC presentaron altos niveles de angustia psicológica, hasta un 50% ha pensado en suicidarse y un 25% lo ha intentado. Organizaciones como la Asociación Mundial de Psiquiatría, el Grupo de Expertos Forenses Independiente y la Organización Panamericana de la Salud se han opuesto a las prácticas, clasificándolas como una amenaza para la salud y los derechos humanos, carentes de evidencias científicas y estafas. Otras consecuencias que se mencionan en el informe incluyen el daño a la espiritualidad y la desconfianza hacia los profesionales de la salud mental. Como podemos ver, existen motivos suficientes para paralizar esta conducta, pues conduce a un riesgo para la salud pública. Como podemos ver, hay motivos suficientes para la penalización de esta conducta, pues causa serios daños a la salud mental, a la sanidad pública, está basada en la discriminación y la pseudociencia y afecta y lesiona gravemente los derechos de los niños y de las personas LGBTQ. De seguir, por favor, firmen la petición de All Out para que el gobierno colombiano prohíba estas conductas y no olviden de leer su reporte. Entonces, si en efecto existen motivos para penalizar esta conducta y regularla, ¿qué dice la ley que escandalizó tanto a los conservadores de este país?
Lo primero es que la ley en su artículo 4 prohíbe los diagnósticos en base a orientaciones sexuales, identidades o expresión de género. Esta ley no es nada innovador, pues la Asociación Americana de Psiquiatría debe considerar la homosexualidad como enfermedad en 1973 y la OMS en 1990. Sumado a esto, en 2018 también dejaron de considerar la transexualidad y el travestismo, así que este artículo solamente actualiza las obligaciones de los especialistas en salud mental a las actuales exigencias de las organizaciones mundiales. Siguiendo con esta lógica, la ley prohíbe toda ecosiec en niños o adultos vulnerables, entendiendo un adulto vulnerable a la persona mayor de edad con algún trastorno de salud mental y contexto social, familiar, religioso, etc., que lo vuelve más fácil a caer en estos engaños. Es aquí cuando honestamente yo tengo un problema con esta ley y para entenderla debemos adelantarnos hasta el artículo 9, el cual dice que se permite a las personas mayores de edad que manifiesten inconformidad con su orientación sexual, expresión o identidad de género solicitar libremente atención psicológica afirmativa que siga la evidencia científica y garantice sus derechos fundamentales. En lo que consulté, las terapias afirmativas son un modelo que busca solucionar los conflictos personales que atraviesan las personas LGBTIQ debido al contexto social al que se ven sometidos. No deben confundirse con las ecosiec, pues ambas parten de premisas distintas. La terapia afirmativa por una parte busca que el paciente acepte quién es. Con estos dos artículos es que primero sospecho que podría dejar a algunas personas mayores de edad que sufran de ecosiec fuera de la línea, pues podría ser muy difícil para la jurisprudencia definir específicamente qué es un adulto vulnerable, e incluso podría ser más difícil probar para los jueces, los abogados y los fiscales si específicamente en ese caso se trata de un adulto vulnerable o no. Y segundo, que considero que estigmatiza la terapia afirmativa en menores de edad y que de hecho es contraria a aspectos como el cambio de sexo para adolescentes o la seguridad de menores intersexuales que la Corte Constitucional ya defendió varias veces. Esta era una oportunidad para que el sistema de salud mental acudiera con un enfoque especial a los adolescentes LGBT, una población que es vulnerable al bullying, violencia intrafamiliar y delitos de odio. Aunque siento que es probable que la Corte Suprema o la Corte Constitucional puedan corregir estos pequeños defectos que contiene la ley. La ley en su artículo 6 promueve que la no discriminación o uso o tortura por las condiciones de género o orientación sexual comparte los derechos médicos, además de recibir información afirmativa sobre los servicios de salud mental y física que engloben el género. Esto se alinea con el artículo 7 que prohíbe a los entes de salud, sean públicos o privados, ofrecer, ejecutar, financiar o promover las ecosiec. El artículo 8 que prohíbe que los programas de prevención y concientización consideren a las orientaciones sexuales y entidades con expresión de género como una epidemia o un problema a resolver similar a las drogas, el alcohol, la violencia sexual, etc. Básicamente esta parte de aquí incluiría que las escuelas, alcaldías, colegios, etc. PS, enfermerías no podrían realizar actividades en las que se hable de la diversidad sexual como algo problemático a resolver. Ya finalizando con el ordenamiento que acogería a las instituciones de salud, nos encontramos con el artículo 9, que ordena a todos los entes de salud del territorio colombiano desarrollar estrategias de capacitación a los miembros de la red de salud mental sobre la no patologización de la diversidad y las herramientas afirmativas de validación e información constructiva de la orientación sexual, la identidad y expresión de género diversa. Con respecto a los entes educativos, solo se les hace mención en el artículo 10 en el que se le ordena a las universidades desde su autonomía incluir la pedagogía sobre diversidad sexual, el daño de las ecosiec y las terapias afirmativas para todas las carreras que involucren contacto con la salud mental. Hablando con distintas personas vieron que esto puede incluir carreras como un trabajo social, la psiquiatría y algunas de las carreras de medicina, especialmente lo que sería la especialización, valga la redundancia, en psiquiatría. El artículo 11 prohíbe el uso de fondos públicos de forma directa o indirecta a que realicen ecosiec, y el 12 la publicidad y los espectáculos de audiencia masiva que promuevan o faciliten estas terapias. Los últimos artículos entran a hablar de las sanciones penales o administrativas. Por ejemplo, el artículo 13 ordena al Ministerio de Salud y Protección Social, junto con la Superintendencia de Salud, que defina los mecanismos administrativos para sancionar, investigar y vigilar a los profesionales de salud que incurran en las prácticas que prohibiría la ley. Y a su vez, el artículo 14 enlista ya de las sanciones que van a aplicarse. El personal de salud mental con participación en las ecosiec se le suspenderá la tarjeta profesional y será considerada una falta a la ética médica. Además, se prohíbe a las autoridades competentes determinar otras sanciones. Las personas jurídicas que participen, promuevan, realicen o faciliten las ecosiec se les suspenderá el poder de realizar contratos con el Estado. El artículo 15 ordena al Ministerio de Justicia y el Derecho junto con la Fiscalía crear protocolos para perseguir, denunciar y sancionar las ecosiec. Finalmente, el artículo 16 y 17 agrava los delitos de tortura, hostigamiento y actos de discriminación cuando la motivación sea el odio por la sexualidad o identidad diversa. Estos tres delitos son entre los más mencionados en casos de ecosiec, pero debo criticar que no se han incluido otros como los de violencia sexual o secuestro, que también son mencionados en el informe Inconvertibles.
Como vemos, la ley se busca oponerse y penalizar una práctica que ha demostrado que es lesiva hacia los niños, las personas LGBT, los derechos humanos y la sanidad pública, y dispone los mecanismos para que esta prohibición sea efectiva y su práctica se disminuya, involucrando a los entes de salud, los entes de educación y los entes del derecho y la prosecución. Entonces, específicamente, ¿por qué se alteraron? ¿Cuáles fueron las mentiras que inventaron para poder causar una alteración que hizo que este proyecto fuera negado? Para entender esto vamos a analizar algunos de los argumentos que los conservadores dieron a la hora de oponerse a esta ley. El primero, y tal vez el único que tenga una mínima estructura lógica, es que la ley ya lo prohíbe. Este argumento se basa en que acciones que se cometen en las ECOSIEC ya están penalizadas en el ordenamiento jurídico de Colombia. Dígase el abuso sexual, la tortura, el secuestro, el hostigamiento y la violencia intrafamiliar. Y si bien puede tener sentido, no hay por qué olvidar que la penalización de estas conductas en otros crímenes no contribuye a su reducción ni a que se pueda tomar un registro. Es una violencia histórica que no se puede buscar combatir con los mismos mecanismos, ya sea que hablemos de los punitivos, de los reparativos, de los preventivos, de los rehabilitativos, porque sencillamente no obedece a las mismas motivaciones. Sería estúpido y tonto pensar que las mismas leyes que se usan para reducir, por ejemplo, la violación en general o el secuestro, van a funcionar para reducir la violación o el secuestro que se dan en las ECOSIEC. Evidentemente esto no va a funcionar porque sabemos que existen motivaciones distintas y una estructura distinta y ocurren de formas distintas. Al tratarse de un problema social que tiene sus propias causas, que tiene su propio sistema y su propia forma de funcionar, es lógico que se le tenga que dar su propia atención en la política pública, que por supuesto es algo que debe someterse a la discusión y la revisión. El segundo argumento es que los homosexuales deben tener la libertad de asistir a estas terapias. Este es un argumento que siento que funcionaría si viviéramos en sociedades individualistas, independientes, en las que no existe la coacción económica, la violencia intrafamiliar y en las que especialmente no existe un Estado que supuestamente busca proteger los derechos y a la sanidad pública. Pero para nada vivimos en una sociedad con esos requisitos. Quienes acceden a las ECOSIEC se ven coaccionados por su entorno, ya sea mediante violencia simbólica, económica, psicológica, incluso física o sexual. La mayoría ha sido víctima de una educación que les causó inseguridad sobre su condición de género o orientación sexual. Es como que ellos se causan inseguridades libre y conscientemente. Y partimos de la base de que vivimos en sociedades con estados que se supone que tienen interés en proteger los derechos y la salud de la población, especialmente cuando hablamos de los niños y los jóvenes. Así que ante un fenómeno como las ECOSIEC, que se ha demostrado que suele venir relacionado con el abuso infantil, con la coacción, con la discriminación y la violencia sistemática, es normal que la legislación esté interesada en regularlo y en prohibirlo sobre todo. El día en que vivamos en un mundo individualista, tal vez podemos sentarnos y hablar con este argumento. El tercer argumento es que la ley anula los derechos de los padres y permite el adoctrinamiento de los niños. Estos argumentos fueron emitidos por congresistas como Patricia Fernández de la Asamblea de Santander. Estaba liderando un proceso de recolección de firmas para solicitar que se archiven inconvertibles. Ella dice, los padres que orienten a sus hijos a reconciliar con su sexo biológico, con percepciones subjetivas, podrán terminar presos. Quiere eliminar nuestra patria potestad y derecho a defender los valores que sostienen nuestros hogares. La afamada congresista Cabal también se unió a esta corriente de pensamiento al decir lo siguiente: dejen crecer a los niños, dejen la sección contra un niño que está en etapa de formación de su identidad y de su personalidad. Poco después explicó que la propuesta de las ventanas abiertas a que personalicen a padres de familia, profesores, psicólogos y líderes religiosos. Como ya les he explicado varias veces, usar a los niños como población protegida es una estrategia común de los conservadores al atacar a la comunidad LGBT e incluso a los migrantes. Aquí es más evidente que estas dos no tienen ningún tipo de interés en la protección de las infancias, pues analizamos esta ley justamente busca crear ambientes familiares, educativos y sanitarios que sean sanos y que permitan a los niños la correcta y libre formación de su identidad y de su personalidad. Al contrario, ellos que están legitimando un abuso contra la niñez basándolo en las opiniones de los padres. Y es que hablemos del tema con toda la seriedad y la firmeza que requiere. Las opiniones de los padres ciertamente a mí no me interesan. El ordenamiento jurídico en Colombia se ha ido abriendo a permitir a los menores, especialmente a los adolescentes, ejercer sus derechos y autonomía. Por ejemplo, se les permite abortar sin permiso paterno, ejercer autonomía médica, etc. Bajo ningún concepto las opiniones de los padres deberían tener que interferir o aún peor afectar los derechos de los niños y adolescentes, ya que justamente el principal de los progenitores, la sociedad y el Estado es brindar un ambiente armónico y sano para ejercer la autonomía de manera progresiva. Cosa que en Colombia, si bien se busca cumplir a nivel jurídico, a nivel social no se cumple para nada. En este país está normalizado el abuso intrafamiliar, la irrupción en la vida privada de los hijos, el control en las decisiones que les corresponden a ellos, etc. Es que hasta los colegios sienten la capacidad de violar los derechos de la autonomía de las infancias. Yo sé que todo esto es bajo la excusa de que ellos mantienen a sus hijos, como si esa no fuera su obligación mínima exigida por la ley. Decir que llevan tu sangre o que tú los pariste solo demuestra tu posición como un padre egoísta y abusador, dando la razón a por qué hay necesidad de que exista esta ley. Yo no voy a negar que la ley afecte el hecho de que los padres puedan o no tomar decisiones de su hogar sobre sus hijos, porque es que si se
decisiones involucran a sus hijos y sus derechos y aún peor afectan a su desarrollo como lo hacen las ecocieg, espero que se haga ley cuanto antes. Ya es suficiente que los valores de los padres deban protegerse permitiendo el abuso a los menores de edad. Y tampoco voy a negar que está a la puerta medidas punitivas en contra de los padres o psicólogos. Eso es lo que debe suceder cuando torturas, abusas o vulneras los derechos de alguien. Otro argumento es que la ley es una imposición LGBTI. Siguiendo con el argumento argumentativo que se busca quitar los derechos a los padres, también se dice de que se busca vulnerar el derecho a la libertad de culto. Por ejemplo, el líder cristiano Jonathan Silvia, durante la audiencia pública y en sus redes sociales, afirma que en Colombia quieren meter todo tipo de líder religioso preso y cerrar iglesias por estar en contra de la ideología de género. Además de eso, porque orar y acompañar a personas homosexuales o transexuales para este camino. La ley en ningún momento habla específicamente de tomar medidas contra esa acción. De hecho, por el momento solamente busca proponer agravantes cuando ésta llega a ser tortuoso o hostigamiento. Que a mí me parece que si estás hostigando a una persona por su interés sexual bajo la excusa de tu religión, en efecto estás cometiendo delito. Es casi como una confesión, es casi como si estuvieras admitiendo que lo que realizas es hostigamiento. Y volvamos al punto de oración y acompañamientos en procesos de homosexualización. Esto se ha demostrado que solamente causan daños a las personas y la sociedad, así que tiene todo el sentido que de hecho fuera restringidos. La fe debe tener límites y esos están en los derechos individuales y en el bienestar social. Dato curioso, algunos de los afamados congresistas que están en contra de esta ley se sabe que tienen organizaciones religiosas que realizan ecocieg. Algunos incluso cobran millones de pesos por realizar esta. Parece que no están objetivos los motivos por los que están en contra del proyecto de ley. Se extendió una fake news sobre esta ley que le acusaba de permitir que los niños de 5 años decidan sobre su cambio de sexo y impongan el género a los niños. Colombia Check tuvo que salir y desmentir esta información, ya que no se hace ninguna mención a esto en la ley. Lo más similar sería que los padres no podían tomar medidas de castigo o medidas punitivas en caso de que sus hijos desean cambiarse nombre de su documentación, cambiarse de su documentación, recurrir a los bloqueadores hormonales permitidos para adolescentes, o en el caso específico de los niños intersexuales y ciertos adolescentes trans o mayores de edad transgénero, cuando recurran a procedimientos o cambios que ya fueron autorizados por la Corte Constitucional y son incluidos en la sanidad pública. Los bloqueadores hormonales es el único tratamiento médico aparte de la terapia psicológica que se usa para los niños transgénero en la actualidad, pero siguen todo un procedimiento en el que se demuestra la madurez, la voluntad del menor, el apoyo, etc., al punto en que llegan a ser casi inaccesibles en la práctica. De hecho, su prohibición o ejercer violencia contra los menores que busquen acceder a esto tiene peores consecuencias para las adolescencias y juventudes trans. Así que esto tiene sentido y es un reconocimiento de la ley penal, algo que la Corte Constitucional ya había establecido y protegido con anterioridad. Yo sé que por más que hable de cómo las organizaciones de salud mental a nivel internacional están en contra de estas cosas, van a seguir saliendo personas que me hablen de que estoy haciendo grooming por algún motivo, que me hablen de niños que están supuestamente forzados a realizarse cambios de sexos, o defendiendo que los niños deben seguir sometidos a la patria potestad a todas las decisiones que tomen sus padres, como si acaso estuviéramos en Roma. Al igual que no ha tardado en surgir argumentos que hablan de la homosexualidad o la transexualidad como una enfermedad, como si no estuviera descartado ya hace casi más de 50 años, y que por eso existe la necesidad de que los padres o las ecosieg existan y tomen medidas violentas en contra de las personas LGBT. Pero como ya he probado que tanto para los organismos de salud mental, para la sanidad y para la ley todo eso está más que descartado, yo creo que no debe tener ningún tipo de cabida en las leyes y mucho menos en la política pública. Es lamentable que este proyecto de ley haya sido hundido por fake news, discriminación, mentiras, que muchas fueron hechas adrede. Pero era esperado, no es como que el Congreso alguna vez haya sido un ferviente protector de los derechos de las personas LGBT o si que era un ferviente protector de los derechos de las personas. En el Congreso de Colombia es conocido por no servir para mucho. Esperemos que en este nuevo proyecto legislativo se pueda debatir y aprobar el proyecto. Recuerden apoyar la recogida de firmas y compartir e interactuar con este video si quieren difundir mi argumentación e investigación. Muchas gracias por verme y por interactuar por el video y nos vemos hasta otro video, no sé cuándo, pero nos vemos. Mucho gusto y perdón si tuve muchos problemas en mi dicción, en el audio, etc. Estoy reacostumbrándome otra vez a volver a grabar. Entonces, nos vemos. Chao.